Quiero ahora contarte una experiencia personal que viví recientemente. Creo que es algo que puede ayudarte también a entender mejor el concepto de honestidad, de sinceridad, de honradez en el deporte. El que más ha aprendido al vivir esta experiencia he sido yo mismo. Me impactó profundamente y me hizo pensar mucho con respecto a cómo hemos de enfocar el fútbol formativo de forma honesta. Nos situamos en una época en la que en el club teníamos un equipo en la categoría máxima, que es la preferente. Es una categoría que exige muchísimo nivel en los jugadores que tienes y que te enfrentas contra lo mejor que hay en la ciudad, en la provincia. Estábamos muy bien preparados porque tuvimos tiempo para ir preparando el equipo y además con la ilusión también de hacer muy buen papel dentro de nuestras posibilidades. También hay que decir que estábamos un poco asustados porque se da mucha importancia a la categoría en la que íbamos a jugar dentro del fútbol formativo. Queríamos vivir plenamente esta experiencia porque sabemos que de todas las experiencias podemos aprender algo. Ciertamente el equipo ha podido montarse de forma equilibrada, tanto en defensa como en ataque, pues hay jugadores de mucho nivel y creo que podemos hacer una buena propuesta competitiva. Sin embargo, desde el inicio dejamos muy claro a todos los jugadores, al equipo técnico, que lo que buscamos con esta competición, aunque sea de una categoría tan alta, es esa experiencia que les va a proporcionar a los chicos jugarla. No nos importaba tanto los resultados, sino que más bien lo que buscábamos era una formación participando en esa competición. Nos toca jugar ya el primer partido con mucho nerviosismo, con mucha emoción. Te das cuenta de que tienes enfrente tuyo a un equipo de muy buen nivel. Efectivamente, es que todos los equipos que participan en la categoría preferente tienen un gran nivel, tanto en defensa, con jugadores altos y fuertes, en el medio campo, con chicos que tocan el balón y que juegan con él de una forma extraordinaria, y con un delantero centro matador que la verdad es que es muy difícil de frenar. Nuestro entrenador, que se estrenaba este año en el club por primera vez, venía de otros clubes en los que había hecho un muy buen papel, pero sobre todo habíamos optado por él porque tenía esa experiencia de poder participar en una competición fuerte de tanto nivel. También lo habíamos escogido por su calidad como persona, una persona inteligente, muy pausada, muy tranquila. Además venía con mucha humildad. Nos causó muy buena impresión y pensábamos que podía ser muy buena herramienta, muy buen elemento para el equipo, para no perder esa filosofía formativa. El partido, la verdad es que es una maravilla. Hay ataques por ambos lados, con un nivel técnico y con una calidad de juego impresionantes. Quizá nuestro equipo demostró tener un poquito más de nivel, pero ellos no andaban cortos, y sobre todo el peligro de su número 9, que demostraba siempre tener un hambre de gol increíble y que era para nuestra defensa muy difícil frenarle. Todo iba a las mil maravillas. Desde el banquillo estaba disfrutando, viendo la evolución de nuestros jugadores y las jugadas que se podían apreciar en ambos equipos. Todos estábamos disfrutando y en un momento determinado del partido conseguimos meter un gol, y a partir de ahí es cuando todo me pareció muy extraño. Es lo que quiero detallar y contarte. En un momento del partido, nuestro portero para un balón y se tira al suelo protegiendo el balón, permaneciendo muchísimo tiempo estirado allá sin moverse.
Una cosa que me extrañó muchísimo, que yo lo he visto esto hacer en los equipos de primera división, pero que me parecía que en el fútbol formativo esto no era correcto, porque estaba intentando perder tiempo. Mientras me estaba fijando en todo esto, el entrenador nuestro pide el cambio y al jugador que tiene que salir del campo le dice que salga por el lado contrario donde está. Muy extrañado, me quedo mirando y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto? No pasan 5 minutos más que nuestro entrenador vuelve a pedir un cambio y esta vez le dice al jugador que tiene que salir que por favor vaya a saludar al árbitro, que estaba a una cierta distancia. Me quedo sorprendido viendo cómo nuestro equipo estaba intentando perder tiempo en el partido para ganar. Y ya el último detalle que pude apreciar es en un lance entre ambos equipos. Nuestro jugador recibe una falta y el entrenador inmediatamente le dice que se quede en el suelo, que no se levante, para que pueda salir el masajista y de esta forma poder seguir perdiendo un poco de tiempo más. ¿Qué está pasando? Hemos venido a competir, hemos venido a disfrutar del fútbol, hemos venido a aprender, o lo único que buscamos es la victoria sin importarnos cómo tienes que conseguirla. No vale todo en el fútbol formativo. Tengo la costumbre de vivir los partidos en el banquillo junto al entrenador para poder presenciar personalmente el partido de una forma muy directa. Al ver todo esto, también pude comprobar que en el banquillo se quedaban atónitos, viendo cómo su entrenador tenía tantos recursos y era tan inteligente y tan listo que era capaz de inventarse alguna razón para seguir perdiendo el tiempo. Se miraban entre sí diciendo, claro, es que esto es normal, son trucos para ganar los partidos que hay que saberlos. Eso es lo que parecía que se estaban diciendo entre ellos. Ante esta situación, no dudé en ningún momento en dejar claro que esto no es lo que habíamos pactado en la pretemporada. No vale todo para ganar. Y si hemos de ganar, tiene que ser sin ninguna trampa. Hasta ahora el partido se había ganado limpiamente, pero a partir de que metimos el gol, ese partido se está ganando con trampas. Y esas trampas no las podemos permitir en el fútbol formativo. Entonces, uno de los porteros que estaba en el banquillo me quiso tranquilizar diciéndome que esto es lo normal, que el fútbol está perdiendo en deportividad, me dijo esto, y que no me preocupara, porque lo importante era simplemente la victoria. Costaba mucho conseguir una victoria y había que hacerlo como fuera. Y añadió, es que el fútbol se está convirtiendo en una cosa distinta. Todo esto son palabras de mis jugadores. La verdad es que me quedé muy preocupado. Tuve que dejar claro de nuevo que estamos en un periodo de formación y que no vale ganar haciendo trampas, porque eso no es honesto. Y que esto que estaba ocurriendo y que estaba presenciando yo en esos momentos no podía volver a ocurrir, porque si no estábamos perdiendo el rumbo que nos habíamos marcado. El partido terminó con 6 minutos de más. Es lógico, porque nuestro equipo había perdido muchísimo tiempo, habíamos ganado el partido, pero había sido la victoria más tramposa de toda la historia de nuestro club, la victoria menos ejemplar, de la que nadie puede sentirse orgulloso. Habíamos defendido a capa y espada unos valores que son la honradez y la honestidad, y todo eso se había tirado por la borda. Habíamos perdido nuestra dignidad como un club con unos valores. No vale decir simplemente que hay que tener unos valores. No, tenerlos y vivirlos, porque si no se viven, no se tienen. Además, estos valores deben manifestarse dentro y fuera del campo. Pasadas 48 horas, un poco más tranquilo, pude conversar con el entrenador y le dejé muy claro que esto no podía volver a ocurrir. Nunca más. Les estamos dando muy mal ejemplo a nuestros jugadores. Si hacen estas trampas en un partido de fútbol
con un fin bueno, que es ganar el partido, también seguirán haciendo las mismas trampas fuera del fútbol. Es una gran responsabilidad la que tenemos. No podemos dar este mal ejemplo. La formación de estos jugadores es más importante, pero muchísimo más importante que una victoria. Y eso hemos de entenderlo todos. Nos jugamos mucho en cada partido, pero no una victoria, no unos puntos. Es un ejemplo de honradez, de honestidad. Esos son los valores que tenemos que ganar en cada partido. Es que si no, podemos enfadarnos cuando un jugador nos engaña diciéndonos que ha llegado tarde al entrenamiento porque había mucha caravana, cuando es mentira. ¿Cómo podemos pedirle que sea sincero cuando nosotros le hemos enseñado a hacer trampas? Lo que ha aprendido es lo que va a hacer. Les hemos enseñado a mentir en el campo y eso lleva unas consecuencias muy graves en su educación. ¿Es el deporte un medio para que nuestros hijos adquieran unos valores o es todo lo contrario? Un lugar donde se aprende a odiar, donde se aprende a mentir, a hacer trampas, a valorar más los fines sin importar cómo conseguirlos. ¿Es eso lo que buscamos? Los entrenadores y los directivos somos los culpables de que todo esto esté ocurriendo en el fútbol formativo. Todos, absolutamente todos, hemos de cambiar de actitud porque nos estamos jugando el futuro de nuestros deportistas. He de decir que me encantó la actitud de nuestro entrenador, que al cabo de un tiempo, muy poco tiempo, vino a hablar conmigo para pedir disculpas. No se había comportado de forma profesional. Se había dejado llevar por el ambiente, por la necesidad de ganar, que es este gran peligro que existe en el fútbol formativo. Dejarnos llevar por el ambiente de la competición. Pedir disculpas es de caballero y esto me tranquilizó mucho.